Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico y que este vídeo les encuentre listos para un buen chisme turco del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado ríos de tinta virtual, un tema que ha alimentado rumores y especulaciones durante años. Vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Exactamente esa pareja que nos enamoró en Medcezir, y que, para muchos, era la representación del amor perfecto, la encarnación del romance adolescente intenso y dramático que todos secretamente anhelamos. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué su romance llegó a su fin? Hay algo más detrás de la historia que nos contaron, algo que los tabloides no pudieron capturar completamente, algo que solo se susurra en los pasillos de la industria del entretenimiento turca. Vamos a desentrañar la verdad, o al menos, la verdad que podemos reconstruir a partir de los hechos conocidos, las entrevistas pasadas, las publicaciones en redes sociales y, por supuesto, las fuentes cercanas a la pareja, que, como saben, siempre tienen la información más jugosa. Pero antes de que nos adentremos en este drama amoroso digno de una telenovela turca de 6 temporadas con giros inesperados en cada episodio, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre farándula turca, análisis de series, reseñas de películas, entrevistas imaginarias y todo lo que nos apasiona de este mundo lleno de galanes, damas hermosas y triángulos amorosos complicados. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción me da la energía para seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido posible. Son lo máximo. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense un café bien cargado, pónganse cómodos en su sillón favorito y vamos a sumergirnos en el mundo de Atay y Serine. Porque esta historia tiene más capas que una cebolla, y algunas de esas capas pican bastante. Su historia comenzó, como ya saben, en el set de Medcezir. La química entre Yaman y Mira era innegable, traspasaba la pantalla como un rayo. Era una de esas raras ocasiones en las que la magia de la actuación se fusionaba con una conexión real entre los actores. Y no era solo actuación, la chispa entre Atay y Serine era palpable, visible a kilómetros de distancia, como un faro en la noche. Rápidamente los rumores de un romance fuera de cámaras comenzaron a circular. Al principio ambos negaron la relación, argumentando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que la química era producto de su profesionalismo y dedicación a sus personajes. Pero las fotos robadas por los paparazzi, los gestos cómplices capturados en vídeo, las miradas que lo decían todo, todo apuntaba a que había algo más, algo mucho más intenso y significativo que una simple amistad. Finalmente, después de mucha especulación, presión mediática y quizás un poco de cansancio de tener que ocultar lo obvio, confirmaron su relación. Y fue como si un cuento de hadas se hiciera realidad. Eran jóvenes, guapos, exitosos, talentosos y aparentemente muy enamorados. Encarnaban la imagen perfecta de la pareja ideal. Las revistas del corazón se llenaron de fotos de sus escapadas románticas a lugares paradisíacos, sus viajes por el mundo, sus muestras de cariño públicas en alfombras rojas y eventos sociales. Se convirtieron en la pareja favorita de Turquía, la pareja que todos admiraban, envidiaban y a la que muchos aspiraban. Su romance parecía sacado directamente de un guión de telenovela. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a surgir, como una sombra acechando en la oscuridad. Se decía que sus agendas estaban muy apretadas, que la distancia impuesta por sus proyectos profesionales les estaba afectando, que había celos, inseguridades y discusiones constantes detrás de las sonrisas públicas. Una vez más negaron los rumores, intentando proyectar una imagen de normalidad, estabilidad y felicidad. Pero el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Pero la realidad era otra. La presión mediática era asfixiante, como un peso constante sobre sus hombros. Cada uno de sus movimientos era analizado, criticado y expuesto en los medios. Ambos eran jóvenes y estaban lidiando con una fama repentina y abrumadora, una fama que los catapultó al estrellato de la noche a la mañana. Además, sus personalidades eran muy diferentes. Atay es conocido por ser una persona más reservada, más introspectiva, más celosa de su privacidad.
Sereni, en cambio, es más extrovertida, más sociable, más abierta a compartir su vida con el público. Estas diferencias, que al principio podían ser atractivas y complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflictos y malentendidos. Una de las razones que se rumoreó con más fuerza, y que siempre generó controversia, fue la supuesta infidelidad por parte de Aatai. Se le vinculó con otras actrices y modelos, aunque nunca se pudo confirmar nada con certeza. Eran solo rumores, chismes de pasillo, fotos ambiguas y testimonios de fuentes anónimas. Estas acusaciones, obviamente, afectaron profundamente la relación y generaron desconfianza, resentimiento y dolor entre ellos. La sombra de la duda siempre planea sobre una relación, y es difícil recuperarse de eso. Otra posible causa del distanciamiento fue la ambición profesional de ambos. Ambos querían triunfar en sus carreras y estaban dispuestos a hacer sacrificios para lograrlo. Esto implicaba pasar mucho tiempo separados, viajando constantemente para filmar series, películas y comerciales, y dedicando menos tiempo a la relación, al cuidado y al disfrute mutuo. La distancia, como dicen, puede enfriar hasta el fuego más ardiente. Pero en mi opinión, y esta es solo mi humilde opinión, la razón más importante de su ruptura fue simplemente que eran demasiado jóvenes e inexpertos. Estaban en un momento de sus vidas en el que estaban explorando quiénes eran, qué querían de la vida y qué esperaban del futuro. Estaban creciendo y evolucionando como individuos y tal vez, simplemente, dejaron de encajar como pareja. Sus caminos se bifurcaron, sus prioridades cambiaron y lo que una vez los unió ya no era suficiente para mantenerlos juntos. La ruptura fue dolorosa para ambos. Sereni, en particular, lo pasó muy mal. Se dice que se refugió en el trabajo, en el apoyo incondicional de sus amigos y familiares, y en la terapia para superar la separación. Aatai, por su parte, se mantuvo más discreto y evitó hablar públicamente sobre el tema. Siempre ha sido un hombre de pocas palabras, y prefirió dejar que el tiempo curara las heridas. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Sereni se enfocó en su carrera como actriz y cantante, protagonizando importantes series y películas que consolidaron su estatus como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Aatai también continuó trabajando como actor, obteniendo reconocimiento internacional por su papel en la serie El Protector de Netflix, lo que le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades en el extranjero. Ambos han tenido otras relaciones desde entonces. Sereni ha sido vinculada con varios hombres, incluyendo a Cem Yılmaz, un famoso comediante turco, una relación que generó controversia debido a la diferencia de edad entre ellos. Aatai, por su parte, está casado con Duygu Sarn, una actriz con la que trabajó en la serie Yerde, una relación que parece estable, sólida y llena de amor. A pesar de que su romance terminó hace años, el recuerdo de Aatai y Sereni como pareja sigue vivo en la memoria de muchos fans. Su química en Medcezir fue tan fuerte, tan magnética, tan inolvidable, que muchos todavía sueñan con una posible reconciliación, con la esperanza de que el destino los vuelva a unir. Pero la realidad es que ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros lugares, con otras personas. Lo importante es recordar los buenos momentos que compartieron, celebrar el legado que dejaron como pareja en la pantalla y aprender de sus errores y experiencias. Porque al final, su historia de amor, aunque breve y turbulenta, fue intensa, apasionada y nos demostró que a veces la realidad puede superar la ficción, y que los cuentos de hadas no siempre tienen un final perfecto. Pero eso no significa que no hayan valido la pena. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Vimos cómo la relación de Aatai y Sereni nació en el set de Medcezir, cómo se convirtió en un cuento de hadas para muchos fans, y cómo, finalmente, llegó a su fin debido a una combinación de factores incluyendo la presión mediática, las diferencias de personalidad, los rumores de infidelidad, la ambición profesional y simplemente, el hecho de que eran demasiado jóvenes. También vimos cómo ambos siguieron adelante con sus vidas después de la ruptura y cómo han encontrado la felicidad en otros lugares, con otras personas. Y por último, recordamos el legado que dejaron como pareja en la pantalla y cómo su historia de amor sigue viva en la memoria de muchos fans, alimentando la nostalgia y las esperanzas de reconciliación. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la relación entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta relación? ¿Creen que había algo más detrás de la ruptura que no se supo públicamente?
Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro, aunque solo sea como amigos. Déjenme sus comentarios abajo y no duden en compartir sus pensamientos, opiniones y teorías conspirativas. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, familiares y vecinos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste, les interese y les entretenga. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, su atención y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar con su propio cuento de hadas turco.